Usted aceptó al Señor, recibió el sello del Espíritu Santo. Ahora usted calificó para la carrera. Ahora usted va a correr. No fue que yo vine a la iglesia, acepté al Señor y ya soy salvo. Pablo decía, no descuiden su salvación, atesórenla con temor y con temblor, porque así como la recibieron por gracia, se la pueden arrebatar por una tontería. Y esta carrera no es de quien la empieza, porque muchos la han empezado, es de quien la termina. Muchos corren, como dice Pablo, pero uno es aquel que recibe esa corona. Estaremos buscando en nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Gloria a Dios. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Bien. Hoy estaremos hablando bajo el tema corre con propósito, porque todos corren, todos avanzan, pero ¿hacia qué dirección? Correr con propósito significa vivir una vida con meta, pero con una meta eterna en Cristo Jesús y en su reino. Cuando hablamos de vivir con metas eternas, hablamos de que nos debemos de enfocar en lo espiritual, porque lo material pasa, porque es temporal, se queda en esta tierra. Cuando nosotros venimos a Cristo, no tenemos una vida a la deriva, sino que empezamos a vivir una vida encaminado y direccionado por el Señor, por el Espíritu Santo. Y nuestro propósito es glorificar a Dios y vivir una vida en santidad para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero muchas personas quieren vivir una vida cristiana pasiva, una vida cristiana sin dirección, sin enfoque, sin disciplina espiritual y sin la dirección de Cristo. Y muchas veces esta persona esperan obtener la recompensa eterna, pero quieren vivir una vida sin buscar la dirección de Dios. Y el cristiano debe de vivir una vida esforzada, una vida que provoque a Dios, una vida con pasión por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos recibir lo que el Señor ha predestinado para nosotros. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corintio con respecto a la carrera que hacían los atletas. Para nosotros poder correr hacia el propósito de Dios, para nosotros cumplir lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, nosotros debemos de ser personas perseverantes, porque no es algo que el hombre lo toma si quiere, es que Dios se lo exige. Porque Dios le decía al pueblo de tiempo en tiempo que cobrara ánimo, porque Dios con una persona desanimada y de doble ánimo no puede trabajar, porque su ánimo se opone a la dirección que el Espíritu Santo le está poniendo. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 6 verso 9, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nosotros no desmayamos. La Biblia tiene la promesa clara: a su tiempo, al tiempo de Dios, nosotros vamos a recibir lo que estamos esperando, pero si no desmayamos. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros desmayamos, nosotros retrocedemos, porque queremos ver lo que Dios ha puesto para nosotros en un tiempo y Dios lo tiene predestinado en otro tiempo, y en vez de ser perseverante, lo que hacemos es que desmayamos, lo que hacemos es que retrocedemos. Y en la Biblia tenemos la historia de la mujer del flujo de sangre.
que esta mujer, aparte de los 12 años que tenía de su padecimiento, esta mujer tuvo que pasar por un trayecto antes de llegar a los pies de Jesús. Dicen los grandes estudiosos que a Jesús lo rodeaban aproximadamente 5,000 personas, porque Jesús no era un hombre común. En aquel tiempo Jesús era un hombre que portaba el poder que muchos no tenían, y donde llegaba Jesús, para bien o para mal, las personas tenían que acercarse. O sea que Jesús estaba rodeado por la derecha, por la izquierda, por el frente, por la espalda, por todas partes. Y según dicen ellos, que el trayecto que duró esta mujer para tocar el manto fue de 40 a 60 minutos. ¿Qué no le hicieron a esa mujer en ese momento? Aparte de que la pisaron, le hicieron de todo. Si ella no hubiera sido perseverante, no hubiera recibido lo que Dios le había puesto para ella. Porque hay cosas que el Señor la ha destinado para nosotros, pero nosotros debemos de arrebatarla. Porque Dios fue que sacó al pueblo, pero a Josué le dijo: conquístalo. Porque es muy bueno que nosotros queramos recibir todo lo de Dios sentado y tranquilo, pero Dios no trabaja así. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente para que tú puedas repartir lo que ya yo te di, para que tú puedas trabajar lo que ya yo puse en tus manos. Dios toma la decisión y te entrega lo que te va a entregar, pero de ti depende y de mí depende que nosotros podamos recibir lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero muchas veces queremos recibir antes de tiempo, o si no, desmayamos, nos vamos atrás. Y por ahí dice un versículo que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno. Nosotros tenemos siempre que mirar adelante. Y para nosotros vivir en esta vida, en esta carrera, en la carrera cristiana, tendremos obstáculos, sí tenemos obstáculos, pero Dios siempre está dispuesto a levantar una persona. Mientras Dios no termine con una persona, Él no lo deja tranquilo. 7 veces cae y 7 veces Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado con esa persona. ¿Por qué Dios es tan insistente a que pasemos una prueba, que pasemos un proceso, y te cae y vuelve y te la repite, y no la pasa y vuelve y te la repite, y la pasa con un 70 y vuelve y te la repite? Es que Dios no ha terminado contigo. Y Dios quiere que lo que tú hagas para Él, lo haga con excelencia. Por eso dice Isaías 40:31, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero es difícil a veces, en medio de las tribulaciones, nosotros esperar en Jehová. Porque cuando estamos afligidos, buscamos la primera solución que al hombre le parezca buena. Se nos hace difícil muchas veces que en medio de la tribulación, en vez de esperar en Jehová, en vez de esperar para obtener esas nuevas fuerzas que el Señor ha puesto en su palabra, lo que hacemos es que abandonamos, que retrocedemos. ¿Y de qué nos vale abandonar si seguimos sin fuerza? Porque usted abandona pero no recibe. Se fue pero no recibió. Perdió su salvación por una simpleza. Se fue al mundo por un complejo, por un mal pensamiento, porque el enemigo obró en tu mente. Y esta carrera no es de quien la empieza, porque muchos la han empezado, es de quien la termina. Muchos corren, como dice Pablo, pero uno es aquel que recibe esa corona. Denle un aplauso al Señor. Es importante que nosotros en tiempos de tribulaciones busquemos la dirección de Dios a través de su palabra. Porque muchas veces oramos y buscamos y gemimos: Señor, háblame, pero no abrimos la Biblia. Porque en las tribulaciones nos dejamos confundir, nos apartamos, nos devolvemos. Pero dice en Romanos 5:3 que las tribulaciones en nosotros producen paciencia, producen esperanza, arreglan nuestro carácter. Y en medio de las tribulaciones está Dios trabajando, está Dios obrando, y nosotros desesperados. Y fácilmente, por no buscar la dirección de Dios, nosotros lo que hacemos es que retrocedemos. Pero si retrocedemos, Dios está dispuesto a levantarnos. Que eso no se quede en nuestra mente, que hoy caímos y que mañana no vamos a poder parar. Aunque me fui de la casa como el hijo pródigo, el padre siempre está dispuesto a cambiarle la vestidura a sus hijos. Porque eso pasa muchas veces, que cuando uno le falla al Señor, viene el enemigo con ese espíritu de culpa a decirle a tu mente: ya tú fallaste, retrocede, que Dios no te va a volver a amar. Por eso David le decía al Señor: devuélveme el gozo que yo tenía, el gozo de tu salvación. Porque el pecado no arranca la esencia, no arranca el Espíritu Santo, prácticamente lo aleja de nosotros. Porque nosotros no podemos estar en pecado y el Espíritu Santo llenándonos. No podemos estar en pecado y el Espíritu Santo poniendo su unción sobre nosotros. No podemos. El Espíritu Santo tiene que apartarse porque Él es un caballero. Y dice la Biblia que un siervo no le puede servir a dos señores.
Nosotros no le podemos servir al mundo y le podemos servir a Dios. Pero en caso de que fallemos, no nos quedemos con que fallamos. No miremos el problema, vamos a buscar la solución. Porque dice Miqueas 5:7 que aunque caí, yo me voy a levantar. Que aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Cuando una persona tiene los simientes de la palabra, por más errores que conozca, sabe que Dios es su fortaleza. Y que aunque cayó, la Biblia dice que Dios lo va a levantar. Y esa es una de las importancias que nosotros debemos conocer a Dios a través de su palabra. Porque dice el Salmo 23:3 que Él confortará mi alma, que Él me guiará por senda de justicia con amor a su nombre. Y lo escribió un hombre que falló varias veces. No fue cualquiera que lo escribió. Fue un hombre que tenía malicia, porque sus hermanos le decían: te conocemos que eres malicioso, David. Así mismo se lo dijo a su hermano. Y su hermano era del mundo y conocía que David tenía malicia. Pero Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Y nosotros vemos en el libro de Juan que Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Jesús estuvo dispuesto a restaurarlo. Y el que pecó, el que falló, fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. Esto no está en el que falla, esto está en el que se levanta. Porque de que fallemos todo. Todos fallamos. Pero vamos a ver cómo nosotros reaccionamos después que fallemos. ¿Nos damos por vencidos o queremos seguir avanzando? Esos atletas duran muchísimo tiempo preparándose. Pero si uno se cayó en la carrera, ese se va a parar y va a seguir corriendo. Porque él quiere su corona corruptible, dice Pablo. Corrompible, que eso se queda aquí, pero quiere su mérito. Por eso nosotros debemos valorar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque muchas veces esos atletas son más disciplinados que nosotros. Y ellos reciben algo que es por el momento, pero lo de nosotros es eterno. Denle un aplauso al Señor. Pero para nosotros ser restaurados, no es cualquiera que es restaurado. Porque de nada vale que una persona sea restaurada y luego se aparte de Dios y se olvide. Dios sabe a quién le va a permitir el zarandeo. Porque Dios busca a esas personas que saben que de verdad lo aman. Porque Pedro fue restaurado, pero a pesar de todo, Pedro amaba a Jesús. Pedro era atrevido. Donde quiera que se habla de Jesús, allí estaba Pedro. En la casa de Simón el que habló fue Pedro. Con la mujer del flujo de sangre quien habló fue Pedro. Quien caminó por las aguas, ¿quién fue? Fue Pedro. Es que nosotros fallamos, pero hay que ver cuán cerca estamos nosotros de Jesús. Porque no estamos exentos al pecado. Nosotros vamos a seguir pecando, porque dice la Biblia que Dios sabe que al hombre lo hizo del polvo. Dios sabe que el hombre es débil. Dios sabe que el hombre puede pecar. Y el tema del amor es importante, porque el amor es el motor en nuestra carrera. El amor es lo que impulsa a una persona a seguir a Jesús. Si usted vino a la iglesia y no se enamoró de Dios, hay problema. A la iglesia uno viene a enamorarse de Dios. El cambio llega después que nos enamoramos de Dios. Las bendiciones llegan después que nos enamoramos de Dios. El reino de Dios y su justicia es enamorarte apasionado de Él. Y Él va a empezar a trabajar contigo como a Él le plazca. Porque nosotros no corremos por miedo. Nosotros no estamos en una carrera porque le tememos a Dios. Nosotros corremos porque Él nos amó primero. Y porque su amor nos impulsa a nosotros a avanzar. Esto no depende de lo que le demos a Dios, porque Él nos dio primero. No es de que usted ama a Dios, es que Dios te amó primero. Es que estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado, y Él nos amó primero. El amor de Dios es como la columna de nube que iba con el pueblo de Israel, que iba delante de ellos, iba abriéndole camino, iba ahuyentando los lobos, iba renovando su vestidura, iba encaminándolo, iba dándole agua, porque ahí estaba Dios. Porque ahí estaba el amor de Dios. Denle un aplauso al Señor. Otra cosa muy importante, que esta carrera es una carrera exclusiva. Aquí no corre todo el mundo. Aquí corren los hijos de Dios. No es que todo el que venga del mundo, el que visita la iglesia, está ganándose ese premio. No todo el que va al estadio va a correr. Unos van a mirar, otros van a criticar, otros van a murmurar y otros van atrás de su corona. Esto es exclusivo, porque la salvación es el punto de partida, no la meta inicial.
Porque eso es un problema, que muchas personas creen que porque llegaron a la iglesia ya son vencedores. Usted conquistó una victoria, pero ahora falta. Usted aceptó al Señor, recibió el sello del Espíritu Santo, ahora usted calificó para la carrera. Ahora usted va a correr. No fue que yo vine a la iglesia, acepté al Señor y ya soy salvo. Pablo decía, no descuiden su salvación, atesórenla con temor y con temblor, porque así como la recibieron por gracia, se la pueden arrebatar por una tontería. Y él le decía al pueblo, ¿ustedes creen que vale la pena perder su salvación por un sentimiento? ¿Vale la pena perder su salvación por una simpleza? Que cuando Cristo venga te pregunte, ¿qué fue lo que te pasó, mi hijo? Si yo estuve dispuesto a sanar tu corazón y por hacer una fortaleza mental en ti, perdiste la salvación. Usted llegó a la iglesia, pero ahora vamos a empezar a correr, primero a caminar y después a correr con la dirección del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que no nos apresuremos, que hagamos las cosas con calma. Y dice en Efesios 2:1, y él le dio vida a vosotros cuando estaban muertos en su delito y en su pecado. Dios es que empieza a formar al hombre. Cuando nosotros venimos a la iglesia, resucitamos y los muertos no pueden correr. Por eso es que nosotros es necesario que primero aceptemos a Cristo, seamos redimidos, pero empecemos a correr. Porque dice que Juan vio el número de los redimidos, pero habían unos que cantaban, otros que alababan, pero todos alababan al Señor. El que no tocaba, cantaba, pero todos estaban trabajando. Nosotros debemos de poner en nuestra mente cada mañana, que nunca se nos olvide, cuál es nuestro enfoque y a qué Cristo nos llamó. Porque muchas veces queremos vivir un evangelio light, queremos vivir un evangelio según nuestros deseos y esperamos recibir la corona. Porque tú, el que está aquí, quiere recibir su corona, o alguien no la quiere recibir. Todos la queremos recibir, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar, a prepararnos, a enfocarnos en lo que nosotros debemos de hacer. Y aquí donde leímos en Corintios 9, Pablo desde Éfeso le habla a los corintios, a la iglesia de los corintios. La iglesia de los corintios, humanamente hablando, era una iglesia prendida. Era una iglesia que tenía dones espirituales, que tenía manifestaciones celestiales, pero también tenía problemas. Tenía problemas de conducta, inmoralidad. Era una iglesia desordenada. No tenía dirección. Por más lengua que hablaban, Pablo le corregía y le decía, yo hablo más lengua que ustedes y soy ordenado también. La lengua no lo va a salvar a ustedes. Tenían manifestación, tenían tal vez el poder del don que se manifestaba, profecía, pero no tenían amor en su corazón. No tenía el motor que lo impulsaba a seguir lo que el Señor le había hecho. Y algo que me agrada de la iglesia de Esmirna, si no me equivoco, es que Dios le decía a la iglesia de Esmirna, cansada, pero permaneciste en el amor. Angustiada, pero no se fue el amor de tu corazón. Y sin embargo, la iglesia de Corintios, cuando le mandan su carta, le decían, tú estás hablando mucha lengua, tú estás profetizando mucho, pero ¿y el amor? Si no lo haces con amor, nada puedes hacer. Y en esos tiempos se estaban celebrando los Juegos Olímpicos. La iglesia de Corintios estaba en Grecia, ubicada en Grecia. Y Pablo usa el conocimiento que tenía la iglesia acerca de los juegos para él entonces confrontarlo, para él entonces hablarle de lo que ellos debían de hacer. Pablo le dijo, miren bien a esos atletas, miren bien a esas personas cómo se preparan, y no todos reciben corona. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pablo le decía a ellos, miren los atletas y miren ese ejemplo. Miren lo que hacen esos atletas. Los atletas no comen todo porque ellos no pueden dañar su figura. Los atletas no se rodean con gente que no son como ellos, para que no le quiten el deseo de seguir en su asunto, de su corredera. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia estaba totalmente corrompida. Y Pablo usa esto como parábola para confrontar a la iglesia, para decirle, en ese grupo de atletas uno va a ganar, pero Cristo le está dando la oportunidad a la iglesia de que todos sean vencedores, de que todos reciban la corona, de que todo el que ponga de su disposición pueda alcanzar la salvación. Y lo confrontó el apóstol Pablo con esto, porque el Espíritu Santo trabaja así.
con lo que tú conoces, es que Él te confronta. De lo que tú vives, es que te confronta. La pastora es maestra, pero a través de eso Dios la puede confrontar. A mí como estudiante, Él agarra y me confronta. A Nelly con su globo, Dios la agarra y la confronta. Porque Él trabaja así y pone ejemplo en nuestra vida. Y toma ejemplo del mundo secular para darnos una enseñanza espiritual. El cristiano debe de ser disciplinado, debe de orar constantemente, leer la Biblia cada día, rodearse de las personas correctas. Eso también está en la disciplina. Y Pablo aquí decía en el verso 27 que él golpeaba su cuerpo y lo ponía como esclavo, para que su cuerpo no lo ponga a él como esclavo. Él decía: yo de mí mismo me cuido, porque si no me cuido de mí, yo me hago esclavo a mí mismo. Y nosotros, si no tenemos una disciplina, si no tenemos hábitos de oración, de búsqueda, entonces nos atamos y nos hacemos esclavos a nuestro deseo carnales. Muchas personas no pueden salir de sus deseos carnales. Es porque no son disciplinados. Hoy están arriba, mañana están abajo. Y a pesar de que Dios cada mañana lo quiere restaurar, lo quiere levantar, nosotros debemos de poner de nuestra parte. A Dios le toca una parte que siempre la hace, pero a nosotros nos toca la otra. Y es más difícil nosotros hacerla, porque siempre estamos esperando que Dios haga así, truene los dedos y pan y nos resuelva todo. Y aquí no estamos jugando al papá pegón. Aquí el que no avanza fácilmente se queda. Denle un aplauso al Señor. Y en la Biblia tenemos muchos hombres que corrieron a su propósito y no se detuvieron. Dice la Biblia que José, su propósito era ser príncipe. Y a José lo metieron en la cárcel, lo vendieron sus hermanos, lo golpeó quien lo tenía que golpear, pero llegó a ser príncipe, porque fue pacientemente y esperó. También está Moisés, que aunque se fue de Egipto, Dios lo llamó como libertador. Y él entró a Egipto y sacó el pueblo. Él hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Pero también hay otras personas que pueden ser como la primera generación, que Dios le dijo: vayan a la tierra que yo les prometí, pero por no poner de su parte, no llegaron al propósito. Se quedaron sepultados en el desierto. Y no pueden decir que fue porque Dios no trabajó, porque Dios sí trabajó. Le abrió el mar, le mandaba maná, estaba como proveedor. Pero el pueblo tenía a Egipto en la cabeza. Y a veces preguntamos por qué Dios es tan duro. Y yo leí en Génesis que Dios le decía a Moisés: Moisés, acuérdate. En Génesis o en Deuteronomio: Moisés, acuérdate que al pueblo yo lo saqué de Egipto. Porque dicen los comentarios que cuando a Moisés empezaron a dictarle todas las leyes, Moisés dijo: pero ¿y por qué tantas leyes? ¿Y por qué tantas leyes si tú sabes que el pueblo no la va a cumplir? Recuérdate que fue de Egipto que yo lo saqué. Fue del mundo que vino. Hay que sacarle todo eso de la cabeza. ¿Y por qué el Señor es tan estricto conmigo que tengo que dejar tantas cosas? Recuérdate de donde tú venías. Porque que si el Señor no obra así, fácilmente te devuelve. Y Él lo hace con cada persona diferente. Porque la segunda generación no tenía la misma vivencia que la primera generación. La segunda generación dice que Moisés se paró y dio discurso de leyes, solamente se la repitió y esa gente entraron. Pero la primera generación no. La primera generación conocía el mundo y estaba conociendo a Dios también, y estaban en el mundo que en Dios. Entonces nosotros debemos de saber cuál es nuestro propósito. También está David, que David no lo amedrentó Goliat. Dios le dijo que iba a ser rey y llegó a ser rey. Falló, se cayó, se levantó, pero se quedó como rey. Y Dios no lo desechó. Se mantuvo ahí y Dios le hizo una promesa. También tenemos a Nehemías, que aunque se levantaron Tobías y Sanballat, este hombre siendo copero fue y levantó la muralla, porque él conocía su propósito. Si el hombre supiera cuánto Dios lo ama, tuviera más pasión para hacer las cosas. Porque nosotros somos muy dados a hacer las cosas porque entendemos que no ofendemos a Dios. Y muchas veces decimos: no, Dios está en el trono, a Dios no lo mueve nada. Pero dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón crear al hombre. Los hechos del hombre a Dios le duelen. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios le duele en su corazón. O mire a ver los que tienen hijos, si no le duelen cada vez que un hijo le es desobediente. O mire a ver por qué Dios sacó a Eva del Edén, porque tuvo que ponerle una corrección, porque lo que hizo no estuvo bien. Póngase de pie.